Buenos días chicos, el tema de hoy es Grecia. Bueno, el propósito de la sesión es conocer la evolución histórica y los aportes culturales de la antigua civilización griega. A ver, ubicación. La civilización griega se desarrolló en la península de los Balcanes, sector oriental del mar Mediterráneo. También colonizaron zonas como las islas del mar Egeo, Grecia insular, las costas de Asia Menor y el sur de la península itálica, que van a llamarla Magna Grecia. A ver, esta parte que tú ves aquí, ¿sí? Donde dice Troya, Éfeso, Mileto, eso es Asia Menor, ¿sí? Actualmente esta parte, la de aquí, Troya, por ejemplo, le pertenece a Turquía. Y esta parte también, ¿sí? Toda esta parte se llama Asia Menor. Todo lo que tú ves acá, donde dice Epiro, Tesalia, Beocia, Macedonia, es la Grecia continental, como le llaman, ¿sí? Eh, esta parte de acá, la península de los Balcanes. Hay parte, aquí no está, pero parte de Italia, del sur de Italia, ¿ya? Que se llama península Itálica, también perteneció a Grecia, ¿sí? Recuerda que también estas islas Creta, ¿no? Las Cícladas, Delos, Dodecaneso, Rodas, también pertenecieron a, a Grecia. Entonces Grecia fue todo este territorio, ¿sí? Y un poco más, que después van a ser colonizadas, ¿sí? Lo que tienes que recordar de Grecia es que inicialmente se fundaron ciudades-estados. Bueno, la evolución histórica. Civilización egea. Primero tenemos el periodo cretense, ¿sí? En el periodo cretense o minoico se va a llamar así porque la isla de mayor importancia o la ciudad de mayor importancia va a ser Creta. Por eso se llama periodo cretense o minoico. ¿Por qué minoico? Porque el rey más famoso de esa época fue el rey Minos. Bueno, el rey Minos, ¿sí? Y justo hay una leyenda con el rey Minos, ¿no? El Minotauro. Bueno, la ciudad más importante fue Creta, donde se encontró el Palacio de Nosos. Acá está, ese es el Palacio de Nosos. Parte, mejor dicho, es parte del Palacio de Nosos, ¿sí? Iba a ser descubierta por Sir Arthur Evans, ¿sí? Arturo Evans, ¿ya? Bueno, el tipo de gobierno en este periodo va a ser la talasocracia, o sea, los comerciantes marítimos, ¿sí? Es decir, el poder político basado en el control comercial y la supremacía marítima, ¿sí? Destacaron también en arquitectura, cerámica, tuvieron un tipo de escritura primitiva llamada, bueno, primitiva para los griegos, llamada lineal A. Los invasores de los aqueos provocó la decadencia de este periodo, ¿ya? Unos pueblos llamados aqueos van a invadir Grecia de ese tiempo. Recuerda que en Grecia van a haber polis, o sea, ciudades, estados. Eso ya lo vamos a ver. O sea, cada ciudad tenía un gobierno independiente. Es como Estados Unidos, ¿no? Son 50 estados y cada uno tiene un gobernador independiente. Cada uno tiene sus propias leyes, pero forman una sola cultura, ¿no? La cultura norteamericana, ¿sí? En Grecia va a ser así. Todas las ciudades tenían un basileus, un rey independiente, ¿sí? Pero todos formaban una sola cultura. Tenían una sola cultura. Bueno, periodo micénico. Se va a llamar así porque la ciudad más importante, más predominante de esa época va a ser Micenas, ¿ya? Aunque también van a haber ciudades como Tirinto y Troya, ¿ya? En este periodo se dice que se da la guerra de Troya, ¿sí? La guerra de Troya sí fue real, ¿ya? Esta ciudad que tú ves aquí es Troya. Y sí, la guerra de Troya se va a dar,
pero no va a ser por una mujer, sino va a ser por el control del Mar Negro, el control comercial del Mar Negro. En este periodo se va a usar la escritura lineal B, estudiada por Michel Ventris, ¿sí? Se produjo la invasión de los dorios. Los dorios van a ser un pueblo guerrero, pueblo indoeuropeo que lleva las armas de hierro y los carros de guerra a Grecia. De la invasión de los dorios ya van a ser Esparta, ya, y de los jonios ya van a nacer los atenienses, ¿sí? O sea, primero invaden los dorios, introducen en hierro los carros de guerra, entonces eran un pueblo guerrero. Y luego invaden los jonios y eolios. Bueno, después del periodo micénico se da la época oscura, donde no va a haber un desarrollo cultural, más bien va a haber un estancamiento cultural. En ella surgen las polis griegas, ya las ciudades-estados, que ya te lo comenté, ¿sí? Varias ciudades-estado, varias polis griegas. Luego se da el periodo de colonización, es el periodo de expansión comercial griego, ¿ya? Se colonizaron las siguientes ciudades: Bizancio, ¿sí? Bizancio, que ahora se llama Constantinopla. Es más, ahora tiene otro nombre, ¿sí? Se llama Ankara. Éfeso, Mileto, Halicarnaso, Naucratis, Sibaris, Nápoles, Siracusa en Italia y Tarento, ¿sí? Ahora, periodo clásico. Esparta, ¿ya? En el periodo clásico van a sobresalir dos polis importantes, ¿sí? Esparta y Atenas. La ubicación geográfica en la región de la Lacedemonia, a orillas del río Eurotas, en la península del Peloponeso. Esparta fue ocupada por los dorios, los cuales imprimieron al Estado un carácter militar, ¿sí? Ya te lo había mencionado. La principal actividad económica de los espartanos va a ser la agricultura. El legislador de Esparta va a ser Licurgo, ¿ya? O sea, el que impartía las leyes va a ser Licurgo, que fue un verdadero organizador social y político de Esparta. La sociedad espartana no se modificó considerablemente durante toda su existencia, ¿sí? También tienes que recordar que los espartanos eran una sociedad guerrera, ¿ya? Por ejemplo, a partir de los 7 años, ¿ya? Los espartanos mandaban a sus hijos al ejército, ¿ya? También tienes que recordar que los espartanos hacían una selección cuando nacían los niños. Si los niños nacían con alguna deformidad, los lanzaban desde el monte Tayeto. Y si nacían normal, obviamente, sin ninguna deformidad, tenían una educación normal hasta que a los 7 años los llevaban al ejército, ¿sí? Atenas, la ubicación geográfica va a ser en la península del Ática y va a surgir de la invasión de los jonios, ¿ya? Que se van a imponer sobre los antiguos habitantes egeos, ¿ya? Entonces, como que los jonios son los padres de los atenienses, ¿ya? La principal actividad económica de los atenienses va a ser el comercio marítimo, ¿ya? La evolución política es que Atenas, a diferencia de Esparta, va a tener diferentes sistemas de gobierno, desde la monarquía hasta la democracia. Por ejemplo, van a gobernar reyes que allá en Grecia se llamaban basileus, ¿ya? También van a gobernar aristócratas, o sea, va a gobernar la nobleza, va a gobernar la timocracia, o sea, los comerciantes, van a haber tiranos, o sea, dictadores que tienen un poder ilegal, y va a haber la democracia, ¿cierto? O sea, el gobierno del pueblo. Ahí van a hacer la democracia, en Atenas, ¿sí? El padre de la democracia va a ser Clístenes, recuerdan. Bueno, tenemos que ver que en el periodo clásico se van a dar las guerras médicas, ¿sí? ¿Qué son las guerras médicas? Las guerras médicas fueron las guerras que se dieron entre griegos contra los persas. Ahora, los griegos llamaban medos a los persas, por eso se llaman guerras médicas, ¿sí? Entonces,
¿Y por qué se van a dar las guerras médicas? Porque los persas, los medos, van a querer expandir su territorio, ¿ya? Entonces van a ser 3 guerras médicas, con el rey Darío, con el rey Jerjes, con el rey Artajerjes de Persa, ¿sí? En la primera guerra médica va a haber un hecho anecdótico, que va a ser la batalla de Maratón, ¿ya? En la ciudad de Maratón, ¿ya? Pero ¿qué va a suceder? Lo que pasa es que los, los atenienses, cuando divisan los barcos persas, obviamente que van a pensar que no vienen de visita, sino que vienen a hacer a invadir, ¿no? Entonces los atenienses envían un personaje llamado Filipides a Esparta, porque sabían que los espartanos eran guerreros de por sí. En cambio los atenienses no era su talento, ¿ya? Entonces Filipides va a pedir apoyo a Esparta corriendo, llega corriendo y le pide apoyo a los espartanos. Pero ¿qué pasaba en Esparta? Los espartanos le dicen: lamentablemente, hermano ateniense, estamos en plena época de la fiesta de la Carnea. Era una fiesta para el semidios Heracles, en la cual había paz y ayuno. O sea, imagínate, los espartanos, que eran guerreros, tenían una fiesta de paz y ayuno, ¿sí? Y en esa época no podían pelear. Y entonces, corriendo va Filipides y les dice: ¿saben qué? No tenemos apoyo de los espartanos porque están en fiesta. Igual, felizmente, los atenienses vencieron a los persas. Y de nuevo envían a Filipides a que mande las noticias a la ciudad de Atenas. Y Filipides va corriendo, llega a la ciudad de Atenas, da el mensaje de que habían vencido y se desploma y muere. Y en su honor, en los Juegos Olímpicos hay una disciplina que es la maratón, en honor a este corredor que fue a dar la noticia de la batalla de Maratón. Bueno, esa es la primera guerra médica. En la segunda guerra médica va a ser durante el periodo del rey Jerjes, ¿ya? Van a haber 2 batallas y 2 combates, ¿ya? Yo sé que tú sabes quién es él, ¿sí? ¿Quién es? Leónidas, con sus 300 espartanos, su guardia personal, ¿no? Entonces, los espartanos ya en este tiempo ya participaron en la Segunda Guerra Médica. Se da la batalla del paso de las Termópidas, ¿ya? En esta batalla, obviamente, por el número de combatientes, los espartanos van a vencer, pero Leónidas había contenido un cierto tiempo a los persas, ¿no? Y en el combate de Salamina, de Platea, en la batalla de Platea y en el combate de Micala, pues los griegos van a vencer, ¿no? La primera batalla la van a perder, obviamente, por el número, ¿no? Y por la traición de Efialtes, ¿sí? Yo sé que tú has visto la película, ¿no? Efialtes fue un niño, bueno, era un personaje, un jorobado, que sus padres le salvaron la vida de niño y no lo sacrificaron, ¿no? Recuerda que los espartanos mataban, o mejor dicho, lanzaban a los niños deformes desde el monte Tayeto, pero los padres no quisieron darlo a conocer y pues este niño se salvó. Y Efialtes quería participar en la guerra y Leónidas le dice que no podía, ¿no? Porque no iba a poder ser parte de la falange espartana, ¿no? De la posición espartana. ¿Y qué va a suceder? Efialtes va a sentirse humillado y va
a traicionar a Leónidas y le va a revelar al rey Jerjes otro camino por el cual pueden pasar. La Tercera Guerra Médica. Periodo del emperador persa Artajerjes, el hijo de Jerjes. En este periodo se va a fundar la Liga o Confederación de Delos, ¿ya? O sea, Atenas se había juntado con otras ciudades griegas y se forma la Confederación o Liga de Delos, ¿ya? Pero Esparta no va a participar ahí. El objetivo de esta liga era la defensa contra los persas. Simón venció a los persas en la batalla de Eurimedonte, ¿ya? Y en el año 449 a.C. se firma la Paz de Calias o Paz de Simón, ¿ya? En este tiempo surge la época o el siglo de Pericles, el siglo de la máxima manifestación cultural en Atenas, en Grecia, ¿sí? Bueno, hasta ahí se va a dar la Tercera Guerra Médica y va a ser la última. Ya por otro lado, los espartanos también fundaron su propia liga o confederación, ¿sí? Que se va a llamar Confederación o Liga del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso, o también llamadas guerras fratricidas. ¿Por qué? Fratricida, ¿qué es? Es aquel que mata a su hermano, ¿verdad? ¿Por qué se van a llamar guerras fratricidas? Porque se van a enfrentar griego contra griego, ¿ya? De distintas ciudades, pero eran griegos, eran de la misma cultura. Fue el enfrentamiento entre Atenas, que lideraba la Liga de Delos, y Esparta, que lideraba la Liga del Peloponeso, por el control político comercial en Grecia, ¿ya? Van a haber 3 etapas, ¿ya? Primero, Guerra de los 10 años. Ataque entre ciudades pertenecientes a ambas ligas. En esta etapa muere Pericles, víctima de la peste. Nicias toma el poder y firma la paz de Nicias, ¿ya? Con los espartanos. Luego, la segunda etapa, Alcibiades preparó una expedición a Siracusa, a lo que ahora se llama Sicilia, pero es vencido por problemas religiosos. Se pasa al bando espartano, ¿ya? Y luego, la tercera etapa, que es la etapa de Lisandro, el general espartano consigue ayuda tebana y persa, venciendo a los atenienses en la batalla de Egospotamos. Como consecuencia de estas guerras, la Liga del Peloponeso tuvo un corto periodo de apogeo. Surgió la ciudad de Tebas, griega, porque hay una ciudad de Tebas llamada así, de igual forma, en Egipto, ¿ya? A esta ciudad me refiero a Tebas griega. Destacaron 2 generales tebanos, Pelópidas y Epaminondas, quienes vencieron a Esparta en las batallas de Leuctra y Mantinea, ¿ya? O sea, después de las guerras del Peloponeso, ¿ya? Después de que los espartanos vencen a los atenienses, ¿qué va a surgir? Va a surgir la Liga de Tebas, ¿ya? La ciudad de Tebas, ¿ya? Y ellos van a vencer a los espartanos, ¿ya? Esto va a debilitar el poder de los griegos, ¿ya? De los griegos de Atenas, de Esparta, y esto va a hacer que los macedonios, la polis Macedonia, que está acá al norte de Grecia, tome predominancia, ¿no? Macedonia no era una polis griega, sin embargo, gracias a la acción de sus reyes Filipo II y de su hijo Alejandro Magno, lograron dominar Grecia, ¿ya? Se van a convertir en una polis griega, en cultura griega, ¿ya? Bueno, el primero, Filipo II, organizó un ejército permanente. O sea, la falange espartana, ¿ya? Va a copiar ciertos elementos de esta y va a convertirla en falange macedónica. Las lanzas van a ser mucho más largas para poder atacar de mucha mayor distancia, ¿sí? Bueno,
él va a vencer a los tebanos y a los atenienses en Queronea. Organizó la Liga de Corinto, cuyo objetivo era la conquista del Imperio Persa. Participaron todos los estados griegos menos Esparta. Su principal enemigo fue el político ateniense Demóstenes, considerado el mejor orador del mundo griego. Recuerdo que Demóstenes incluso era tartamudo, ¿ya? Demóstenes, que era tartamudo, pero llegó a ser el mejor orador. ¿Cómo? Él usó un método ancestral, se ponía piedras para poder hablar bien, ¿sí? Bueno, Demóstenes va a ser un crítico del gobierno de Filipo II, va a escribir las Filípicas, ¿sí? Alejandro Magno, ¿ya? Él va a ser hijo de Filipo II y de la reina Olimpia, pero él se va a considerar hijo de Zeus, ya un semidios, ¿ya? Él se va a identificar bastante ¿con quién? Con Aquiles, ¿ya? Ya, en su campaña contra Persia venció al emperador Darío III en las siguientes batallas: la batalla de Gránico, con la que conquistó Asia Menor; Isos, con la cual conquistó Siria, Egipto y fundó Alejandría en Egipto; Arbelas, con la cual conquistó Mesopotamia y Persia, ¿ya? Años después conquistó los actuales territorios de Afganistán y la India. Él quería llegar a la China incluso, ¿ya? Pero la enfermedad no lo va a permitir. A la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en el Reino de Egipto, bajo la dirección de los Ptolomeos; el Reino de Siria, bajo la dirección de los Seleucidas; el Reino de Macedonia, bajo la dirección de los Antigónidas; y el Reino de Tracia, que no es tan importante, y Asia Menor, bajo la dirección de Lisímaco, ¿ya? Bueno, él va a ser uno de los grandes conquistadores del mundo antiguo, ¿sí? Alejandro Magno. Bueno, esta era el imperio de Alejandro Magno, ¿ya? Todas las batallas que libró, las ciudades conquistadas, y aquí es cómo se dividieron sus generales el imperio de Alejandro, ¿no? A los Ptolomeos le tocó Egipto; a Casandro le tocó la parte de Macedonia, ¿ya? A Lisímaco, Tracia y Asia Menor; y a Seleuco lo que es todo lo que es el Asia. Manifestaciones culturales de los griegos. En la arquitectura destacaron los templos, teatros y mausoleos, ya que eran las tumbas. En los estilos arquitectónicos eran el dórico, jónico y corintio. También tenemos la escultura. Destacaron Fidias, Mirón y Polícleto. Este es el discóbolo de Mirón y el Zeus de Fidias. En cuanto a las letras, este es un resumen, si te das cuenta, porque Grecia es para hacerlo en muchas clases, 2, 3, 4 clases, ¿ya? Bueno, letras, en cuanto a la filosofía está Sócrates, Platón, Aristóteles. En historia está Heródoto, con sus 9 libros de la historia; Tucídides, que nos va a contar las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, ¿sí? Tenemos en la oratoria Demóstenes; tenemos en el teatro Esquilo, Sófocles y Aristófanes. En cuanto a las ciencias, tenemos en la medicina a Hipócrates; en la astronomía a Ptolomeo, Claudio Ptolomeo. En la física tenemos a Tales de Mileto, no solamente fue filósofo, sino físico. Matemáticas tenemos a Pitágoras. En la geografía tenemos a Eratóstenes. Bueno, la religión griega era politeísta y animista, antropomorfa. Ellos decían que todo surgió del caos. Del caos salió la Tierra, Gea, y Uranos, el cielo. Y de estos dos aparecieron Cronos y Rea, el tiempo y la fertilidad. Y de estos dioses mayores, ya, nacieron los primeros dioses, ¿ya? Bueno, que son, el principal es Zeus, ¿no? El dios del rayo.
y Hera, diosa del matrimonio de la familia. Tenemos a Demeter, la de los cultivos, a Hestia, la diosa del hogar, a Poseidón, el dios del mar, y a Hades, el dios del infierno, con sus perros, ¿verdad? Tenemos la segunda generación: Hefestos, el fuego; Ares, la guerra; Dionisio, el vino; Hermes, el mensajero; Atenea, la sabiduría; Artemisa, la caza; Apolo, de la belleza masculina, incluso algunos dicen que de la música; Afrodita, de la belleza, diosa de la belleza. La identifican con el amor, pero el dios del amor fue su hijo, ¿no? Eros. Bueno, chicos, eso sería todo. Espero que hayas podido captar gran parte de esta clase, porque es todo un resumen, ¿sí? En Roma también prepárate, porque es así. Desarrolla estas actividades, no lo olvides, ¿sí? Investiga y podrás resolver. Bueno, chicos, recuerda que después de ver este material, repasa también la información de tu compendio y, con todo ello, realiza un organizador visual de tu preferencia: mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros, en tu cuaderno. Luego resuelve las preguntas propuestas en las páginas 139, 140, 141 y 142 de tu compendio. Finalmente deberás presentarme el trabajo el próximo miércoles 29 de abril. O sea, el trabajo del cuaderno y la tarea para la casa me la presentas el 29. Pero lo del libro me lo presentas hoy mismo hasta las 8 de la noche. Bueno, chicos, eso sería todo. Hasta la próxima.